Ustedes tienen un backup Que lo hizo. de cosas. Menem lo El hizo. malo, Menem lo hizo. Menem es malo, Menem lo hizo. ¿Qué más sabemos de Menem? ¿Tiene alguna referencia? Pero esto lo pregunto sinceramente, ¿alguna referencia de Menem, pero desde sus familias? Porque ya entiendo que padres Sí, que no. han pasado en su... Que no voy a tener referencia. Mi viejo cada 2x3 dice, te pelotudo. Dice. Bien, pero está bueno, eso que, a ver, está bueno porque ya los padres de ustedes que digo, deben estar como rondando los 50, algunos, digo, ya con Menem son tipos conscientes, son tipos de unos 20 años y ya te permite escuchar a los padres. ¿Qué saben de Menem a través de los padres? En mi caso, ponele, yo sé que si bien hubo mucha desigualdad y todo, mi familia no la pasó mal y en el momento, mi vieja siempre lo recuerda ese periodo como que fue el momento donde más viajó. Sí, coincido, buena referencia. Yo tengo en el caso de mi viejo es un tipo que no solamente votó Menem en la primera, votó Menem en la segunda, votó Menem en la tercera. ¿No? O sea, ya era un montón. un montonazo, eso es un montonazo. Quiere decir que yo también provengo de una familia que mira con cierta, no sé si todo, no todo, mi viejo en este caso. Era un tipo que miraba con cierto amor el momento menemista. ¿Qué más? A ver, pero pregunto porque repito, digo, me parece que ya forma parte de sus historias familiares. Sí, uno lo quiere, acá tenemos una Martina Boscato, cuyos padres, no sé si dijiste madre, creo que dijiste madre. Lo recuerda como positivamente, un igual que escucha a su padre bardeándolo. A todo el tiempo. ¿Qué más? ¿Tiene alguna referencia en Menem? No sé, no en el caso de mi familia, porque la casa donde vivo ahora era de mis abuelos, pero sé que mucha gente, la que pudo, fue el momento donde pudo comprar su propia casa. Coincido, y ahí aplicaría mi viejo. Mi viejo pagó su casa Claro. finalmente a principios de los 90. Coincido Claro. con todo el paso del austral al peso, ahí hizo como va. Sí, verdad. Y mis tíos, por ejemplo, mi primo, que los chicos lo conocen porque fue a dar una charla en el colegio, que también fue al alemán, en el último año, anteúltimo año, donde se iba a Alemania, se pudo ir en ese momento como decidiéndolo 3 días antes más o menos. Bien, o sea, como que, bien. y mi tía era maestra de matemáticas, ¿no? Era Claro. tampoco. Opulenta la situación de Por los eso. gatos para los 90. Para algo No, opulento. era parte de mi padre, pero sí. Bueno, no importa, una parte de los Boscato. Bien, coincido no, en realidad yo en este caso no aporto, era muy chico para los 90, o por lo menos no tan chico, pero irrelevantemente económico. El resto no El tiene Lamborghini referencia. rosa. ¿Cómo, Alejo? El Lamborghini rosa. Lamborghini rosa. No era el Lamborghini, era Ferrari. Que Ferrari, tipo, no, se rotó a la sí. 9 de julio para andar en su Ferrari clave. Exactamente, Un Menem, picante. Ferrari. Eso sí era un presidente, muchachos. ¿Qué sabemos, muchachos? No, por favor. ¿Qué sabemos de Menem, pero ya no desde el plano familiar? Digo, desde el plano histórico por ahí no han tenido Silvia. historia con Menem, pero sí han tenido geografía con Silvia. Por lo tanto, Menem tiene que ser algo, por lo menos, visto, no tan por arriba. Digo, desde la perspectiva geográfica de Quinto. Menem, Malo. ¿de? Régimen. Malo. A ver, pará, tipo. Sí, de las El políticas del 70, ¿cómo se llama? Del neoliberalismo, Sí. como que las impulsa, o los Bien, hace más. impulsa, coincido con vos. ¿Qué más? Dios, Y por en eso, base a una constitución de Washington, me acuerdo. consenso de Washington, sí, como Consenso de lo había Washington, ahí está. planteado, pero yo te entendí, Sí, lo había planteado Ramengui ayer. Coincido, o sea, sí los sí, con lo de planteamientos flexibilidad económica y todo. se Los entronca otros en lo que nosotros aspectos. llamamos segunda oleada neoliberal, en este caso ya lo sabemos, pero esto es algo nuestro, en realidad esto no es algo de geografía de Quinto. ¿Qué sabemos de Quinto de Menem? Además de un Josefina que pone malo. Todo lo que sea privatizaciones vimos con Silvia. Bien, que nosotros ya Desigualdad sabemos que... social, brecha social. Bien. Como, no sé, siempre vimos el video ese de History Channel, me parece. No, del canal Encuentro, que cuenta absolutamente todo, cómo sucedió y cómo, por ejemplo, aparece uno de los barrios más ricos como Puerto Madero y a 5 cuadras está la Villa 31. Tal cual. Entonces siempre marcando eso. Bien. ¿Cómo Lo vimos concentra muy el poder, geográfico. no? Tiene que ¿No ver- puede ser eso también? ¿Cómo, Audi? ¿Cómo concentra el poder en el lugar más
en el lugar mejor económica, mejor, donde hay más movimiento de gente, concentra el poder ahí y deja las periferias. Sí, puede ser. Ustedes, no sé si vieron con Silvia por ahí el surgimiento de los countries. Sí, también. Medio Sí, de los shoppings. es muy de Silvia, la cuestión de espacio rural, espacio urbano, y cómo surge el ferrocarril, cómo nosotros este año con Silvia queríamos llevarlos, la verdad que lo queríamos hacer, como más o menos a esta altura. La idea era llevarlos a algún pueblo gastronómico. No sé si saben lo que son los pueblos gastronómicos. ¿No? Por ahí lo vieron con Silvia. O sea, Suena rico. sí, Tipo, es no riquísimo. sé, un lugar de No, comida. es riquísimo, son terribles asados. No, son pueblitos, son estos pueblitos por los que antes originalmente pasaba el ferrocarril y que a medida que se fueron cerrando, o sea, las estaciones y los ramales se fueron como reconvirtiendo en lugares turísticos gastronómicos. Entonces vos vas, te das un recorrido, no sé, se me ocurre pensar Carlos King, que es el que más me gustó a mí, que es un lugarcito que está, no sé, 70 kilómetros de distancia y de repente llegás, es un pueblango lindo, pintoresco, con las estaciones abandonadas pero reconvertidas en museos, con la gente de ahí como haciendo todo lo posible para que el pueblo no muera, porque si no de repente no tiene ningún tipo como de, no tiene nada que les tironee como la demanda. Y lo que tienen, por eso son gastronómicos, son muchos lugares para comidas, o sea, comidas obviamente de campo, y estaba buena la idea original, pero bueno, nada, la pandemia hay que ver cuántos pueblos gastronómicos dejan pie. Pero bien, a ver, ¿qué es lo que me importa de esto para meternos en tema? Cuando nosotros nos metemos en menemismo y hacemos la transición, que eventualmente la haremos un poco mejor, generalmente, a ver, en algún momento he discutido contra alguno de los chicos de otras generaciones que por ahí eran K, pero intentaba ser como lo más objetivo posible. A ver, nosotros tenemos que entender algo. Si hay que responsabilizar a alguien de la crisis del 2001, a ver, lo más inmediato es de la Rúa, pero porque sí, o sea, básicamente gobernaba y no fue lo más lúcido a nivel gobierno. Pero si habría que apuntar a otro, en realidad el primero que habría que apuntar es a Menem. ¿Estamos? Es más, Menem Cavallo en realidad debería ser con su plan de convertibilidad. Ahora, lo que yo siempre digo es, si bien hay como una especie de consenso generalizado, porque esa es la palabra, hay un consenso respecto de que Menem es malo, lo que a mí me interesa que ustedes vean es, independientemente si les parece malo o no, yo de hecho soy honesto, coincido con que la verdad su gestión fue mala, pero tratamos de analizar o abordar el proceso histórico de manera un poco más objetiva, y lo cierto es que el tipo, si bien fue malo, tuvo 2 gestiones. Entonces, si tuvo 2 gestiones, automáticamente lo que nosotros deberíamos ya presuponer es que evidentemente para el contemporáneo del menemismo no fue tan malo. Está mal, pero no tan mal, diría Claro, yo. está mal, pero no tan mal. A ver, lo que yo siempre digo es, hagamos el esfuerzo de imaginación, de pensarnos. En los 90, de pensarse como una persona que de repente no está instruida. A ver, no instruida no quiere decir que seas un bestia, estoy diciendo simplemente que no sepas de economía eventualmente. O sea, puedo ser instruido, pero ser de repente de biología, de matemática, y eventualmente no tenés por qué saber lo que va a pasar. Si nosotros presuponemos, o por lo menos partimos del supuesto de que el tipo tuvo 10 años en el gobierno, por eso uno habla de la década menemista, en realidad ya automáticamente deberíamos decir que, bueno, evidentemente algo bueno en los ojos de los contemporáneos tiene que haber hecho. Si no, estaríamos pensando que la mayor parte de la población argentina es simplemente idiota. Y creemos que no. ¿Estamos? Entonces, para comprender esto, lo que hay que comprender es lo siguiente. Cuando uno agarra esos 10 años de menemismo, es posible establecer una diferencia en 3 momentos diferentes de ese menemismo. Un primer momento, que se da entre el 89 y el 91, que sería una especie de continuidad del caos de Alfonsín. ¿Estamos? O sea, Menem hereda, lo cual es lógico de suponer, convengamos que si Alfonsín tantos problemas le está trayendo desde el 87 en adelante, difícilmente Menem en el 89, simplemente por ser electo, solucione todo. Entonces, lo que tenés es un momento de muchísima inestabilidad. Algunos acá en este periodo hablan de segunda hiperinflación, o sea, para que uno vea que lo de Alfonsín se va como profundizando, se va manteniendo en el tiempo. Una marca, o un final que uno marca en el 91, que coincide con ley de convertibilidad,
o Domingo Eso te iba a Cavallo. preguntar. ¿La moneda sigue siendo el austral hasta el No, momento? casi, hasta el 91. O sea, hasta el 91 tenés el Ok. austral, de ese plan austral del 85. Un 91 que marca el inicio de Domingo Cavallo y su ley de convertibilidad, que es lo que uno define como 1 a 1, que le permite a Romero, y me parece que en ese sentido hay que prestarle atención, caracterizar a la primera presidencia, o gran parte de esa primera presidencia de Menem, como una jefatura exitosa. Un 95, que es la reelección, que coincide con un fenómeno mundial que se define como crisis del tequila, que no tiene nada que ver con Argentina, pero después veremos cómo nos repercute a nosotros. Y esa crisis del tequila en el 95 daría pie a su segunda, o sea, sería casi contemporáneo al momento en el que él es reelecto, y nos daría pie al segundo momento del menemismo, que es lo que Romero define como jefatura decadente. ¿Estamos? A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? Si uno hiciese, a ver, sobre esta línea del tiempo medio rara, yo le hiciera como algo que reprodujera como la economía, uno podría decir que con Alfonsín viene cayendo, o sea, con Alfonsín esto se mantiene, acá empieza a haber un crecimiento económico que coincide con una reelección de Menem, y eventualmente acá empieza a haber ciertos problemas económicos que gradualmente va generando cierta crisis y que nos tiene que dar a entender que la crisis del 2001 no es un paréntesis en algo que no se veía. En realidad, cuando uno mira, por ejemplo, 97, ya encuentra que en 97 y 98 hay números recesivos, y eventualmente esos números recesivos son los que le estallan a De la Rúa en esto que uno define como crisis del 2001. ¿Se entiende? A ver, como primera aproximación, tengamos en cuenta algo que me parece fundamental y que es algo que intento ser lo más objetivo posible, porque Menem también es bastante polémico en su gestión. Cuando uno piensa en esa segunda elección de Menem ahí en el 95, tiene que entender que el tipo, con su plan de convertibilidad, más allá de que está generando problemas a futuro, en lo inmediato le está solucionando la situación a una porción grande de la población argentina. Y eso es lo que te permite comprender, como decía recién Martina, por ejemplo, no sé, que su mamá recuerde el menemismo como el momento donde más viajó en su vida. ¿Estamos? O sea, porque en realidad tiene acceso a dólares, porque en realidad le resuelve algo que, si nos ponemos a pensar en el 89, que es lo que nos deja Alfonsín, pensemos que pasamos de una madre de Martina viajándolo más bien durante los 90, y cuando miramos el 89, la última imagen que tenemos de Alfonsín es la de los saqueos. ¿Estamos? O sea, saqueos generalizados. Quiere decir que algo positivo eventualmente debe haber hecho a los ojos de los contemporáneos. Repito, no estoy juzgando lo que después va a ser el efecto de esa ley de convertibilidad. Y es que Ahora, si no, no hubiese sido reelecto, ¿o no? Si no, no hubiese Si no, sido es muy reelecto. raro pensar que... Exactamente, por eso yo siempre digo, cuando uno mira el menemismo, hay que, a ver, es medio extraño, porque todo el mundo, de hecho desde la historia, desde cualquier lugar que vos quieras analizar menemismo, el menemismo es malo. O sea, la realidad es que el legado del menemismo es malo. El problema es que si uno presupone que el legado del menemismo es malo, y lo ves ahí gobernando 10 años consecutivos, algo te tiene que hacer, a mí me hace ruido, o sea, o eventualmente algo bueno tiene que haber tenido, o todos fueron a votar a punta de pistola, y no fue así. Fue electo abrumadoramente para el momento, y nunca pierdo de vista, a ver, y tampoco perdamos de vista, Menem le ganó a Néstor. Estamos habiendo habido una crisis de las magnitudes del 2001. En el 2003, Menem es el que gana. Estamos, o sea, es Menem 25%, creo, o algo así, Néstor 23%. Eventualmente, ¿qué es lo que sabe Menem? Se baja porque sabe que no hay chance de a Néstor en balotaje. Pero eventualmente, para uno piense, a ver, en el 2003 tenés a Menem ahí nomás. Vieron hace nada, hace 4 años atrás, finalizar el caos de Menem, y sin embargo tenés un 25% de la población argentina que elige, que lo elige de vuelta. Entonces, en realidad, nada, algo... Argentina, básicamente. O nos quedamos con Argentina, país generoso, o eventualmente suponemos que en realidad sí es verdad que hay algo
positivo para un conjunto bastante grande de la población argentina en ese menemismo que obviamente se va en los 90, ¿no? Bueno, pero Igual- o sea, no es un bien Habla, habla. a largo plazo, es un bien a corto plazo, porque, tipo, no iba a durar mucho más. No, igualmente ni hablar si lo pensamos en edad, ¿no? Digo, como digamos que Menem es un personaje avanzadito en edad, ya para el 2003. Pero sí, coincido con lo que decís. Pero, Pero me refiero como lo de la plata dulce, ¿te escucho? Se trabó. que era la dictadura, un poco así. Te podría decir que sí, pero en realidad la mitad de todo lo que dijiste se trabó. Ah, perdón. No, Bueno. que yo no seguía moviéndose, entonces por eso dije, ¿qué pasó? No. Fue como, bueno, no te puedo decir que si qué decías José de vuelta. No, que era tipo un poco también con lo que pasa siempre de, ponele, de generar como estas, no sé, como medidas que lo que traen es como una felicidad a corto plazo de la sociedad, como había sido, por ejemplo, el momento de la plata dulce en la dictadura, o lo de la pizza con champán de Menem. Coincido. De hecho, me parece que uno tiene que ver justamente esos beneficios en el corto plazo que han quedado como tan grabados en la conciencia colectiva de un montón de gente. ¿Estamos? O sea, por ahí vos le decís, che, bueno, pero lo que hizo nos encaminó cual camión a un paredón del 2001. Bueno, sí, pero en la cabeza de ellos está que podían, como, no digo que el caso de la madre Martina sea, digo, pero está, que podían viajar, que compraron su casa, que pudieron ahorrar en dólares. Y esas cosas, para el argentino, la realidad es que son preciadas. Y hay algo que yo descubrí con el tiempo, a medida que fui yo volviéndome un poco más maduro, es que el argentino se mueve por guita. O sea, puede haber una corrupción enorme, pero esa es mi percepción. Digo, puede haber una corrupción enorme, pueden estar robándote así, enfrente de tu cara. Pero si vos tu plata que tenés ahorrada, la tenés segura y no te bajaron el sueldo, es como, bueno, sí, es como que hay una tendencia a moverse por guita. O sea, cuestionable, pero es, qué sé yo. Sí, perdón. Conformismo, capaz. Sí, economicismo, qué sé yo, pero es mi percepción, ¿eh? Eso no es que lo leí en algún lado y se lo estoy diciendo, así que filtrenlo. Lucho, tengo una pregunta. Sí, La primera, del 91 al 95 sería el segundo mandato. no. Primer mandato 89-95, 6 años correspondientes, que siempre han tenido, los gobiernos hasta entonces en ese caso. Y acá tenés la reforma constitucional en el 94, entonces el segundo mandato es del 95 al 99. Son 4 años, que es más parecido a lo que nosotros conocemos. Entonces son 2 mandatos. ¿Por qué Claro, el 2 tercero? mandatos. Y por eso hablábamos de la reelección del 95. El tema, Marti, el tema es que después de que pasó lo de la crisis de 2001 y cuando hubo elecciones en 2003, Se vuelve a tipo, presentar. claro, Menem estuvo en elecciones contra Néstor y le ganó, pero tipo sabía que en el balotaje no iba a ganar, entonces se bajó. Exacto. Okay. De hecho, para ser muy, muy honesto, en el 99 se lanza la campaña Menem 99. Bajo la idea, ¿qué es lo que dice Menem? El tipo dice, yo puedo como presentarme de vuelta, porque en realidad con la nueva como la nueva ley electoral, en el 95 es como que él dice, bueno, acá hay un borrón y cuenta nueva, o sea, yo puedo tener una reelección. Y había toda una campaña de reelección de Menem, o sea, buscando el 99-2003, ¿no? Digo, pero bueno. A ver, en el fondo yo no sé si hubiese estado bueno, porque al fin y al cabo le hubiese explotado esto en sus manos y no hubiese dejado a De la Rúa tan mal parado, ¿no? Digo, al fin y al cabo De la Rúa lo único que hace es no saber manejar una situación, previa. ¿Y lo de jefatura ¿qué sería? Jefatura exitosa Éxitos. para los 4 años Primeros. Los últimos 4 años de su primera gestión, jefatura decadente para su segundo mandato. O sea, acá lo que uno va viendo es cómo Menem empieza como a perder poder, perder respaldo, empiezan a haber como conflictividades sociales que un poco nos aproxima a lo que es 2001. Bien, una cosa que me interesa, acá yo solamente focalicé sobre lo que es algo, o sea, sobre lo que es económico. Tengamos en cuenta que para comprender a Menem, un buen ejercicio es compararlo con Alfonsín. De hecho,
En un montón, en diferentes oportunidades de parciales presenciales de años pasados, siempre opté por compararlos o busqué que estuviesen, o sea, hasta forzar la situación para que Alfonsín y Menem estuviesen en el mismo trimestre. ¿A qué voy? Cuando uno compara, así como uno decía democracia boba, o sea, así como uno definía a Alfonsín como democracia boba, pensando un tipo con un nivel de respaldo social enorme, pensando un tipo con límites como de acción por el peso de las corporaciones, lo que yo siempre tiendo a decir es, Menem aprendió de Alfonsín. O sea, ¿qué les parece que aprendió de Alfonsín? ¿A satisfacer la necesidad de la población? ¿O más en el ámbito económico? Sí, estaríamos siendo como... Bueno, en ese sentido sí. Aprendió que la cuestión económica tiene que ser resuelta. Sí, ahí te doy la razón. Claro, o sea, pero me refiero más, pues, según lo que explicaste. Sí. Lo reeligieron a Menem o sea, Menem fue reelegido o sea, relacionándolo con el tema de los saqueos, porque el tema económico con Alfonsín, al final, tenía los que vos dijiste que eran saqueos generalizados, y ahí tenés el descontento de la población. Ahora, cuando viene Menem y te soluciona de cierta manera lo económico, dejando que la población, digamos, pueda satisfacer de una forma más eficiente sus necesidades, Sí. como que le da un cierto como aval de la población y le da, aparte del aval de la población, otra posibilidad de reelección, puede ser. Sí, yo coincido con vos, ahí tenés un eslabón. Yo creo que aprendió Alfonsín que el problema económico es apremiante. O sea, también es verdad que lo que hereda Alfonsín no es tan terrible como lo que hereda Menem. O sea, es mucho más urgente la solución económica durante los primeros años del menemismo. Pero sí es verdad que en Menem la cuestión económica es algo que necesita ser solucionado y buscará el modo de hacerlo hasta que llegara a Caballo con su plan de convertibilidad, pero después lo vemos. Entonces ahí tenés un primer aprendizaje, es verdad. Un segundo aprendizaje. También puede ser Dale. tipo, el tener como a la sociedad, es un poco acompañado de lo de Alejo, como contenta, como de tu lado, porque tipo lo que puedes ver de Alfonsín es que cuando fueron las elecciones como que tenía un punto, pero que sin embargo después con todas las trabas que tuvo, como que ahí te deja bueno, mirá, por estas medidas no tenía la sociedad a su favor, entonces fue así de, Sí. no sé cómo explicarlo. ¿Cuáles serían para vos, José, estas medidas? Pero tipo, no sé, qué sé yo, Menem directamente era peronista, ¿no? Sí. Entonces ahí vas a tener a un grupo de las facciones que estaban en contra de Alfonsín ya de tu lado, como que tenés que tener en cuenta quiénes son los posibles enemigos que podés llegar a tener para tenerlos como de tu lado y después no tener los problemas como los de Alfonsín para gobernar. Es una buena aproximación. Ahora, ojo, dale. No, que escuchaba, igual que Alfonsín, que escuchaba tanto a la oposición como a sus seguidores. Sí, podría ser, digo, pero por ahí está un poco más relacionado a lo que dice José. Perdón, Juli, dale, tuyo. Bueno. No, que en una parte me acordé justo y lo fui a buscar. En una parte de Romero, tipo, te hablaba, o sea, no sé si es lo más acertado o no, pero te hablaba y te decía como que Menem ahí se presentaba como más como un santo, por así decirlo, al principio, que iba a traer el salariazo, que recurría más a la parte, lo que habíamos visto de capital productivo, y tipo como que iba a restaurar todo esto, y además también como que empezó a hacer lazos, igual esto ya me estoy yendo para otro lado, pero también como que empezó a reforzar ¿cómo se diría? Los lazos, los acuerdos con la parte de Fuerzas Armadas y de la Iglesia que nada, antes tanta mala fama tenían. Coincido con lo que vos decís. A ver, si unimos lo que están diciendo 3 o 4 de ustedes, que son todas potencialmente correctas, si las complementamos. Primero, sí, Menem es justicialista, ¿estamos? O sea, mal que les pese, mal que les duela al justicialismo, Menem es justicialista y después de última podemos ver la próxima, algún video cuando él asume, toda la plaza así como, Plaza de Mayo, contentísimos por la llegada de Menem. Hoy se quieren matar, se deben querer cortar los dedos. Por lo pronto, mal que les pese es el justicialismo. Sí es verdad, coincido con lo que dice Juli, para entender la llegada de Menem hay que comprender que el tipo
llega al inicio de su presidencia con promesas como de capital productivo, promesas muy de peronismo clásico. De hecho, los dos elementos que uno siempre toma son revolución productiva y salariazo, si uno se pone a pensar qué es revolución productiva. ¿Qué les parece que es revolución productiva? Como más fuerza hacia la parte productiva de la sociedad, Sí, industrial o... A ver, si fuese peronista, más fuerza hacia qué tipo de parte Es que- los trabajadores. productiva. Industria. Está pensando en industria, o sea, está pensando en algo que en realidad cuando uno lo ve gobernar está a años luz de lo que va a hacer, ¿no? Por eso es Pero- lo que no me cerraba cuando lo dijiste, porque después como que, si bien, como dicen, se basa en la industria, después esas industrias son privatizadas o vendidas al exterior. De hecho, sí, Marti. No, eso, que esas industrias son las que terminan privatizadas o Exactamente. terminan quebrando. De hecho, Por eso no me cerraba lo que es decía. al revés. En realidad, su discurso electoral es, bueno, revolución productiva, salariazo, pero en realidad se queda en el discurso. Vamos, o sea, de hecho, en algún momento Menem, en una entrevista muy a futuro, dice que el tipo sabía re claro lo que estaba por hacer, pero que en realidad si se paraba frente al electorado a decir lo que estaba por hacer, difícilmente hubiese sido votado. O sea, Política, básicamente. claro, o sea, habría que empezar a juzgar más a nuestros políticos, ¿no? Digo, si te prometo esto, hacelo, porque te estoy votando porque me estás prometiendo eso, pero bueno. Sí, de hecho, Prometen tantas cosas. y bueno, lo que pasa es que en este caso es muy burdo, o sea, porque el tipo te está prometiendo una lógica de Estado keynesiano imposible. Nosotros hoy viendo... Por eso yo me quedé, hablar igual. Sí, dale. Que como que tipo lo tiene que decir en el discurso porque si no va a perder una banda de votos. Es que en realidad es una estrategia electoral. O sea, el tipo, yo Por creo eso. que un poco ha triunfado por las promesas de volver a ese peronismo clásico en un contexto socioeconómico caótico, ¿no? Eso no es un dato menor. Sí, Yo te iba a decir que nada, me quedé, tipo, había desmuteado el micrófono y me quedé como unos pares de segundos así porque te estaba por decir Estado benefactor y como que mi cabeza no cerraba porque tipo Menem es todo neoliberalismo. Entonces yo te estaba por decir Estado benefactor, pero como que no me cerraba lo de la industria y después cuando explicaste ya que había prometido eso, Esto, que después tiró para el otro lado. creo que Romero en una parte del texto habla de un giro copernicano. Lo que el tipo dice es, el tipo promete esto y eventualmente, inmediatamente, cuando le toca tomar como cartas en el asunto, hace todo lo contrario. A ver, lo que sí me importa, perdón, me quedé con esto. A ver, Menem llega así al contexto electoral y triunfa en el 89. Ahora, aprendió de un par de cosas Alfonsín. Lo que nos dice, no sé qué, creo que lo dijo Alejo, la cuestión económica, la urgencia de legislar en cuestiones económicas, porque el contexto económico que hereda Alfonsín es notablemente caótico. Y por otro lado, que me parece que es más tirado a lo que dice Julieta o a lo que dice Josefina, Menem aprendió de los problemas y lo problemático que es que las corporaciones más relevantes de tu país te pongan palos en la rueda. Lo vio con la CGT, lo vio con la Iglesia, lo vio con las Fuerzas Armadas. Y de alguna manera, yo siempre digo, para mí, Menem es bastante maquiavélico en algunas cuestiones estratégicas. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el concepto, el término Maquiavelo más conocido? ¿Alguien sabe? No importa el camino, sino nada más el resultado. Tipo, no Bueno, importan los métodos, sino el es, resultado. pero tiene otro coso. El fin justifica los medios. Eso. Lo dijo Alejo a su manera. A ver, el fin justifica los medios para mí es algo que aplica también a Menem, porque en realidad el tipo tiene claro que lo que necesita es construir gobernabilidad. Aprendió de Alfonsín que Lona tuvo y que se tuvo que ir 6 meses antes en un clima de caos. Entonces el tipo tejerá relación particular con la Iglesia. De hecho, siempre digo, hay que recordar que Menem originalmente es musulmán, siempre hay que tenerlo presente, y que el tipo se reconvirtió y se bautizó para poder ser presidente. Reconvertirá también su situación, o sea, la situación del país. ¿Cómo? ¿No podía ser musulmán y presidente? No, porque la reforma es un estado. Argentina es un estado católico, entonces tenés que. Pero desde el ¿verdad? 94 sí se puede. ¿o no? hasta el 90. Otra cosa más actual es que la esposa de
no es esposa porque siempre fue que estuvo casada sino es una X que aparece para ser la dama de honor, la esposa del presidente. No sé, Zulema Yoma, me parece que es la madre de sus hijos igual. Esta no, la de ahora no es la madre de No, Dylan. no tengo ni idea. Dylan es el perro. El pibe. No es la madre. ¿Zulema Yoma? Me parece que no. La de ahora, la rubia. No sé, no. Sí, una que está toda operada, Zulema Yoma, sí, es la madre de sus hijos. Intrusos. No, sí es la madre de sus hijos. Igual, el dato es, en función de lo que estabas preguntando, desde la reforma del 94 que vos podés ser de cualquier credo y podés ocupar cargo público. Antes, como la Constitución era católica, solamente un católico podía ser electo. Qué turbio. Muy turbio. ¿No prestaste atención a Silvio Octazo en los primeros 3 años? Por No. favor. En esa parte no. A ver, lo que me pasa, perdón, me quedé en una cosa, no tengo que mirar más el celular. A ver, el dato es, tenemos entonces una nueva relación con la Iglesia, una nueva relación con la CGT, después veremos cómo, y una nueva relación totalmente maquiavélica con Fuerzas Armadas. ¿Estamos? Si a nosotros nos pareció como aberrante, o por lo menos cuestionable, ley de punto final, ley de evidencia de vida, el indulto de Menem en los 90 tiene que ser aún más problemático. ¿Estamos? Digo, que aparezca un tipo y que los perdone y que libere a todos los que han sido juzgados es un poco más caótico. A eso habría que agregarle que la verdad es que hoy estaba preparado para esto, pero no se pudo. La nueva forma que adquiere Menem de aproximarse a la población argentina. Menem coincide con el periodo que uno define de globalización. ¿Estamos? Menem coincide con el momento en donde la televisión empieza a ser mucho más relevante, empieza a estar en muchas más casas de familia, empiezan a estar programas que para mí son como el emblema de los 90. ¿Cuáles son los 2 programas emblema de los 90? Los Simpsons. No, bueno, sí, también, es verdad, tenés razón. Pero que sean nacional. No, Menem me parece en Los Simpsons. No estaba Susana y Mirta. No. Susana es el momento de oro de Susana y es el momento de oro de... Casados con hijos. Casado con No, me Mirta sale dijo- Tinelli. Me sale Susana y Tinelli, chicos. Está bien, igual no lo vieron ustedes. Susana y Tinelli tienen su momento de oro en los 90. Y este es el momento donde uno empieza a ver cómo Menem se relaciona con medios de comunicación. A ver, si hay algo que para mí es fundamental es entender que Menem ha tenido la habilidad, porque para mí es una habilidad, de frecuentar estos programas como sumamente populares en función de acercarse a la mesa familiar. A ver, Perón les hablaba a la gente, o sea, les hablaba desde Casa Rosada. Alfonsín lo hacía desde el Cabildo, pero eventualmente seguía haciendo la Plaza de Mayo. Menem, no digo que no lo hacía, pero Menem encontró la posibilidad de entrar como a los hogares específicos de la gente común y corriente, frecuentando en muchos casos los programas y los sketches de esos programas como muy, muy populares. Y esto también va tipo, o sea, hace un contraste mismo contra el mismo, ¿cómo se llama? Candidato anterior a él de Alfonsín, que habíamos visto que no, que justamente él solo se quería, no me sale el nombre ahora, Luder. Ítalo, Luder, Luder, ahí está. Luder. Que justamente, o sea, su discurso solo lo quería propagar entre sus mismos peronistas y no lo quería transmitir porque era para los que estaban ahí presentes. Exacto, o sea, es el Y- discurso partidario de Luder. Cuando vos ves el modo en que Menem se relaciona con la sociedad argentina, te das cuenta que en realidad el tipo, a ver, parece una pavada que uno traiga a Susana Jiménez y a Marcelo Tinelli acá. Pero de repente, Marcelo Tinelli y Susana Jiménez nunca han tenido tanto rating como en esa época. Y los tipos son programas de la noche, ¿estamos? O sea, son, no sé, creo que Susana estaba a las 8, Tinelli a las 9. Eventualmente hay mucha familia que está sentada comiendo, cenando, con la tele prendida. Entonces, en realidad vos lograbas tener un acceso bastante estratégico si te prestabas a la joda de esos programas o a las entrevistas de Susana, en este caso que no es de juegos, lograbas tener un acceso como privilegiado al hogar de la familia argentina. Entonces, de esa forma, a ver, no digo que sea determinante para comprender la figura de Menem, pero por lo pronto después por ahí la semana que viene vemos un par de videos para que ustedes vean a lo que me refiero, digo, pero es un eslabón más para comprender cómo
se va consolidando eso que Romero define como jefatura exitosa. Estamos... ¿No tenían Sí. propagandas? Muchas Sí, propagandas. sí, ni hablar, pero no al principio, sino más al final. Sobre todo hay una propaganda que quedó inmortalizada, que es la que dice Menem lo hizo y todo lo hizo Menem, pero eso es 99. O sea, eso ya 10 años después del menemismo. Bien, muchachos, lo que les pido, si pueden, para la semana que viene, tenemos un minuto. Página 305 a 314. ¿Estamos? Primeras páginas, primeras puntadas del menemismo. Nos vemos el lunes porque ya se corta. Un placer verlo. Nos vemos.